Mozart tenía como esta necesidad constante de reafirmación de si era amado. En Viena fueron llamados al Palacio Real y conoce a María Teresa, la emperatriz. La emperatriz. Y sus partituras no podían salir de la Capilla Sixtina. Tú liqueabas la partitura, te castigan con la excomunión. Y escribe la partitura. El Papa se entera. Él le dijo a su esposa, alguien me envenenó. Bienvenidos a Arte al Tiempo. El podcast donde hacemos un viaje histórico a través del arte. Mi nombre es Manu. Mi nombre es Mari. Y hoy le traemos Arte al Tiempo de Mozart. Ok, Manu. Antes de nosotros hacer toda esta investigación y prepararnos, ¿qué sabías tú acerca de Mozart? Bueno, yo sabía, ahora sé más, obviamente, Claro. que Mozart era uno de los músicos más famosos de la quizás mal llamada música clásica. Porque me enteré aquí que la música clásica es un término como que muy general. Muy general, claro. ¿Qué más sabía sobre Mozart? Era austriaco, eso sí sabía. Y que hay unos chocolates muy famosos. Que tiene su cara. Ok. Bueno, en mi caso yo sabía un poquito más. Claro, tú eres Yo soy músico, yo soy violinista. Mozart está en el repertorio orquestal, también en el repertorio violinístico. Y desde muy pequeña yo conocí la música de Mozart. La verdad nunca me sentí como muy representada por la música de Mozart. ¿Atraída? Sí, nunca me sentí muy atraída por la música de Mozart, no sé por qué. Siento que también, claro, es mucho más atrás. Últimamente se toca más música romántica y esto, y música moderna, y quizás la música de Mozart no era como tan atractiva. Okay. Obviamente fue un genio, compuso 1,000,000 de cosas, pero que si tienes tú como que dive into it, como que tienes que estudiar un poquito más. Bueno, para eso estamos aquí. Para eso estamos aquí, para que ustedes también aprendan, descubran con nosotros. Descubran con nosotros, claro. Cabe recalcar que no somos expertos ni en historia ni en nada. Somos simplemente aficionados. Sí, aficionados. Y bueno, investigamos un poco acerca de Mozart y descubrimos muchas cosas muy chéveres. Interesante. Sí. Mari, ¿te sabes el nombre completo de nuestro querido amigo Mozart? Bueno, según lo que yo sé, se llamaba Wolfgang Amadeus Mozart. Ok, ese es como su nombre artístico. Okay. Realmente su nombre era Johann Chrysostomus Wolfgangus Theophilus Mozart. Como algo Dumbledore. Como un rey, un montón de nombres. Wow, okay. Bueno, Mozart nació el 27 de enero de 1756 en Salzburgo, lo que sería la actual Austria. Okay. En aquellos tiempos realmente Salzburgo era un principado del antiguo Sacro Imperio Romano Germánico. ¿Qué nombre un tan nombre largo? muy largo. ¿Y cómo era ese imperio sacro romano germánico? Bueno, las características de este imperio estaba gobernado en ese momento, en el tiempo en el que Mozart nace, estaba gobernado por la emperatriz María Teresa. Ah, ok, sí he escuchado bastante. Sí, María Teresa fue una de las grandes emperatrices de este imperio. Una de las características de su mandato, gobierno, sí, realmente no sería su reinado, mejor dicho. Reinado, claro. Ella ayudó a impulsar lo que eran las ideas de la Ilustración, lo cual va a formar la base para luego lo que es el desarrollo de la vida cultural, no solo en Austria o en este imperio, sino en realidad en toda Europa. En toda Europa, claro. Y esto es lo que va a permitir también ese desarrollo de la música y de otras artes. Y de otras artes. Claro. Este imperio estaba conformado por varios principados, uno de estos siendo el Principado de Salzburgo. Que fue donde nació Wolfgang. Que fue donde nació Mozart. Bueno, con las ideas de ilustración se van desarrollando las artes, las ciencias. En sí la ilustración, para los que quizás no recuerden, es como una contraposición a lo que se llamaba el oscurantismo de la Edad Media. Que básicamente oscuro contra la luz. Exacto. Y básicamente lo que se refiere es a esa expansión del conocimiento y a esa exploración de las ciencias, las artes, ya que durante la época de la Edad Media todo estaba basado más que todo en la religión
y el conocimiento solo estaba enfocado en algún grupo muy pequeño, Muy que era el que pequeño. tenía el control. Claro, la nobleza y La eso, nobleza. ¿no? Bueno, ahora tenemos que también un poco indagar en la familia de Mozart, en su núcleo familiar. Su padre se llamaba Leopold Mozart, ¿ok? Leopold Mozart era un compositor y un músico de la época. En Salzburgo era el segundo Kapellmeister. Ok, ¿qué es un Kapellmeister? Un Kapellmeister es el término en alemán. Ok. En español sería maestro de capilla, Ah, que quiere decir como el director, ¿ok? Para traerlo a un término actual, el director de, de la corte en ese momento. ¿Qué hacía? Siempre era un compositor que era como que tenía mucho prestigio, era muy experimentado, que cumplía las funciones de dirigir a los cantores y a los instrumentistas cuando tocaban en eventos litúrgicos o también cuando tocaban en la corte haciendo música popular. No. Leopold era el segundo, o sea, no era el primero, sino que era el segundo. Exacto, el suplente. Cuando no podía, venía Leopold. Pero él siempre se caracterizó porque era un catedrático del violín. ok. Él era violinista, entonces él se desarrollaba más como profesor, ¿ok? Entonces él daba clases, también tenía su rol de segundo Kapellmeister, y justo en 1756, el año que nace Wolfgang, él publica un tratado de la técnica del violín, Ok. que se llamaba Escuela de Violín, ¿ok? Entonces este tratado un método para la técnica del violín, donde él obviamente ponía diferentes técnicas para aprender el violín. Ah, ok. Y hoy en día se sigue usando este tratado o método de violín. Bueno, la verdad no sé si en Europa se seguirá usando, pero yo nunca lo estudié. Ok. O sea, ni comenzando ni nada. Creo que ya es un poco obsoleto, ¿no? O sea, imagínate, 1750. Y nosotros obviamente estudiamos diferentes técnicas de violín, diferentes métodos para violín, pero yo nunca estudié el de Leopold. Sí, mi profesor, yo también toco violín barroco, mi profesor de violín barroco una vez sí me recomendó que estudiara el tratado de Leopold, porque él estaba más hacia el barroco. Entonces también como que su tratado fue importante. O sea, no, tampoco fue que no. Hizo algo. ¿Y Okay. sabes algo sobre la madre de Mozart? La verdad no sé mucho. Ah, bueno, te cuento. Cuéntame. Ilumíname con tu ilustración. Ajá. La madre se llama Ana María Pearl. Okay. Ella proviene de una familia de líderes comunitarios, lo cual para la época, sí, ya sé, líderes comunitarios. Flashbacks. Para la época se consideraba que eran un grupo que pertenecía a la clase media. Okay. Era una mujer que estaba muy interesada en la música, pero realmente como su esposo Leopold, ella realmente no se dedicaba a ella, simplemente tenía un gusto por la música. Como que estaba interesada. Estaba interesada. Ok, pero no era música. Exacto. Se dice que era una mujer muy vivaz, amable, y eso se reflejaba mucho en cómo trataba a su familia. A su familia. En sí, también los historiadores hablan de que era una mujer que estaba muy mimetizada con su esposo. Ok. Que claro, realmente, obviamente eso responde mucho a la época donde claro, no existía este concepto de mujer independiente, claro, la mujer o no era tan común por lo menos. La mujer estaba subyugada a su esposa. Entonces se dice que era muy característico en sus cartas o en su forma de expresarse, en vez de decir como yo, era mucho decir nosotros. O sea, sí, como nosotros, que ella pensaba que, con el marido, ¿no? Pensaba exacto, como la familia como parte de toda una unidad, y ella formaba parte de esa unidad. Wow, qué loco. Entonces, bueno, tenemos por un lado el padre de Mozart, y luego a la madre. Gracias al trabajo del padre como el segundo Kapellmeister, de Salzburgo, ellos pertenecían a una clase media. Okay. O sea, no eran millonarios, pero gracias a este trabajo él recibía un cierto salario anual que le permitía a la familia
vivir como una familia con ciertas clases de comodidades. Y de beneficio. Claro. Además hay que recordar de que el padre, como músico, tenía las posibilidades de interactuar con la nobleza, No. lo cual también hasta cierto nivel le daba un tipo de privilegios y conexiones sociales que otras personas de la época quizás no tenían. Claro, tenía un contacto más cercano. Más cercano, más directo. Ya si lo comparamos quizás con una persona que cocinaba. Exacto, una persona que cocinaba que quizás, bueno, tenía cierto rango, no sé, en la cocina, pero no tenía esa interacción directa. Claro. Ese contacto directo. Qué interesante. Y así fue como también él y su familia pudieron desarrollar estas conexiones sociales que luego él usó para desarrollar la vida musical de su hijo, o sea, la vida profesional. Profesional, claro. Una de las cosas también que es importante sobre esto es que esta interacción que Leopold siempre tuvo con la nobleza lo hizo convertirse como un insider-outsider. ¿Qué quiere decir? Que él siempre quiso pertenecer a la nobleza y en cierta manera quizás se sentía debido a sus características de su trabajo, ¿no? Porque realmente la música sigue siendo un arte, ¿no? Claro, y también era un hombre estudiado. Un hombre estudiado, no era quizás como para lo que sería en esa época o un tipo de oficio de común. Y él siempre tuvo esas ansias de pertenecer a la nobleza, lo cual luego vamos a ver que siempre trató de impulsar a su hijo a que se relacionara mucho más dentro de como meterle esas ideas a él también. Bueno, debido a la altísima tasa de mortalidad infantil de la época en Europa, el matrimonio, ellos tuvieron 7 hijos, de los cuales solo sobrevivieron 2, ¿ok? Siendo Wolfgang el más menor, chiquito, sí, el menor. Entonces su hermana mayor se llamaba María Anna y le decían de cariño Nanner. Okay. Entonces nos vamos a referir a ella como Nanner, porque era como era su apodo, ¿no? Entonces Leopold comenzó a instruir a Nanner, ¿ok? Y esto también es un dato bastante curioso. Su hermana era bastante talentosa, era muy talentosa. No al nivel de Wolfgang, pero era muy talentosa, que quizás no se sabe nada de ella, o sea, o no es que no se sabe, que la gente no habla de la hermana de Mozart, pero era muy talentosa, y Leopold empezó a instruirla en el teclado. Mientras tanto, Wolfgang, que apenas tenía 3 años, él escuchaba cuando el papá le daba clases a la hermana, y él se ponía ahí como a tratar de imitarlo. Sí, y entonces él empezaba como que ya tenía como que un poco sentido del tempo, ya tenía un poco sentido de la armonía, como que... Claro, estaba también en un ambiente donde su papá era músico y le enseñaba a su hermana, entonces como que él fue captando desde muy pequeño, ¿ok? Esta parte musical. Definitivamente Mozart no era un niño común. ¿Ok? Su papá se dio cuenta, obviamente músico, se dio cuenta de que este niño es especial. Y el papá era bastante religioso. ¿Ok? Era súper religioso. Y él creía que su hijo era como, el talento de su hijo era como un regalo divino. Sí, era como que venía del cielo y que él tenía el deber de ser el emisor del talento de su hijo. Okay. Entonces, bueno, ya después veremos que él renuncia a todo y se dedica solo a educar a sus hijos. De los primeros años de Mozart no se sabe nada como no hay nada como que súper concreto pero hay un testimonio de un trompetista y también compositor y autor que se llamaba Johann Andrea Sachner, no sé, perdón por mi alemán. Esta persona también formaba parte de la corte, ¿ok? Y tocaba con Leopold, y él llegó a conocer a Wolfgang pequeño. ¿Cómo se sabe el testimonio de este señor? ¿Por qué? Porque, bueno, spoiler, Mozart se muere, ¿verdad? Luego de la muerte de Mozart, y bueno, spoiler, de unos cuantos siglos. Spoiler alert, se muere. Luego de la muerte de Wolfgang, Nanner empieza a recopilar testimonios de personas que ya han sido cercanas a Wolfgang para hacer su biografía.
Y una de las personas a las que ella acude y el que contacta es a este músico, a Johan Andreas, que no va a decir su apellido de nuevo. Y hay una carta y todo una carta como de 7 páginas donde él le cuenta como que todo lo que se acordaba de la experiencia de Wolfgang. Entonces dice que obviamente también que era un niño súper talentoso, que tal y que yo, pero que le tenía un miedo atroz a la trompeta. Okay. O sea, odiaba. ¿Sabes por qué? No, pero odiaba la trompeta. Dice que siempre que escuchaba el sonido de la trompeta, él huía, y que Leopold intentó que le gustara la trompeta, pero no, fue fallido. No, nunca le gustó. Me imagino que de grande superaría el miedo, sí, pero no creo que haya sido su instrumento favorito. También él cuenta que Mozart se podía dar cuenta, por ejemplo, de desafinaciones súper mínimas. Que a veces, por ejemplo, su violín estaba afinado un medio tono o algo muy pequeño más abajo y Mozart podía oír. Él podía diferenciar. Me imagino que Mozart tenía oído absoluto. ¿Ok? Me imagino. También él cuenta que desde pequeño sí Mozart tenía como esta necesidad constante de reafirmación de si era amado. Okay. O sea, él necesitaba constantemente escuchar que era amado. Como que él también preguntaba, ¿tú me quieres? Como que ese tipo de cosas, como que se veía que no era un niño que tenía como mucho amor de su papá. Sí, sobre todo del papá, ¿no? Y sí, como que desde pequeño se notaba que era un niño que necesitaba esta reafirmación del amor. Y que también siempre siempre tenía que estar rodeado de música. O sea, él todo lo que hacía, lo hacía cantando, lo hacía silbando, lo hacía, o sea, siempre estaba como en modo musical, ¿ok? O sea, él no conocía otro modo. La música como siempre fue su vida. Sí. Bueno, entonces como ya dijimos que el papá creyó que esto era algo divino del cielo, que lo mandaron, que vaya y diga que todo el mundo que conozca al Wolfgang, ¿qué hicieron después? Bueno, como buen niño estrella, con un papá explotador. El papá ve una oportunidad para que podía empezar una serie de viajes, ¿no? Como ya habías mencionado, él tenía como esta idea, este sentimiento de que el talento de su hijo tenía que ser mostrado al mundo. Y es así como comienzan este primer viaje. Como su gira. El primer viaje lo inician el 12 de enero de 1762, cuando Wolfgang apenas tenía 6 años. Wow. En este viaje lo hacen dentro, digamos, de lo que sería el imperio, visitando Baviera, con el príncipe elector de Baviera, Maximiliano III. Un príncipe elector básicamente... de una manera rápida, la manera en la que estaba organizado el imperio era a través de ciertos principados y cada príncipe podía, digamos que, pues se llama príncipe elector, podían votar por votar o elegir por cuál sería el próximo emperador. Claro, porque no era que era democrático. Claro, no era así como que cada quien iba con su voto. Sufragio. Sí, sufragio. Tenían como que su propio sistema, pero tenían como una opinión o una voz sobre cuál podría ser el próximo emperador. Luego, más tarde, durante ese mismo año, ellos logran ir con José de Habsburgo, José II de Habsburgo, el cual sería el próximo emperador del imperio. Entonces su madre era María Teresa. Esto lo realizaron en Viena y Praga. Ellos permanecieron en Viena. Para ese tiempo, Viena era como el centro de la música de la época. Era como la meca. La meca de la música. Y este tour, que duró aproximadamente un año, culminó justamente con una serie de recitales para la familia imperial. Wow. Entonces ya estamos hablando de que a los 6 años él estaba presentándose ante el emperador y la familia real. O sea, también eso se puede ver el talento y también más allá del talento. La presión. La presión y las influencias o las conexiones sociales que podía haber tenido el papá de Mozart para poder llegar hasta allá. Bueno, este tour básicamente no fue un tour
que económicamente fuese fructífero. Bueno, pero, o sea, yo me imagino que si vamos y tocas ahí al frente de la familia imperial, te van a caer tus cobritos, o Pero sea, al parecer no. no. Fue como que, ay, sí, muy bonito, muy todo, No, mi pero alma. no hay plata. Entonces no se Este, vio reflejado en sus no se vio finanzas. reflejado, pero Leopold lo vio como una especie de prueba, de ensayo, Como un viaje de de exploración. exploración para lo que luego sería el futuro. La familia, un año después, el 5 de enero de 1763, Ujú. regresa a Salzburgo, Ok. cuando Mozart ya iba a cumplir casi 7 años. Wow, ok. Entonces luego, ya ese mismo año que ellos regresan, parten de nuevo Ok. a otro tour. O sea, Leopold, él nunca trabajaba. No, Leopold Él era le vamos, gustaba, él decía vamos. que era home office. Exacto. O como Bueno. él del segundo habrá dicho que se encargó Ay, que el primero lo haga, ¿no? Entonces se van a otro tour. ¿Cuánto crees que dura este otro tour? Bueno, más de un año seguro, porque si el otro Porque, fue claro, un si el año, año- no sé, dos añitos, 3 años y medio. 3 años y medio. Sí. O sea, salió a los 7 años y Eso regresó como a los 10, 11. Sí. Aquí fueron a muchas cortes. Fueron a la corte de Múnich, a la de Mannheim, a París, a Londres, a La Haya. Regresaron a París, pasaron por Zúrich, por Múnich otra vez. Eso fue, bueno. Durante estas giras, durante este viaje, Wolfgang creció mucho artísticamente porque pudo conocer a muchos músicos de la época de renombre. En Londres, por ejemplo, conoce a Johann Christian Bach. Ok, Bach, el que todo el mundo Bach, conoce. Bach, no. No, Bach, tu Bach, no. Bach ya había muerto. Ah, ok. Bach murió en el El hermano, 750. ok. El No. hermano, el hijo. Bueno, puede ser el hermano. Bueno, también Satanás sabe. No, el hijo, uno de los hijos de Bach, porque después hablaremos de Bach, pero Bach Ok. tuvo más de 20 hijos. Ok. Pequeño dato. Era su hobby. segundo trabajo. Sí. Uno de los hijos de Bach, que estaba en Londres, ahí Wolfgang lo conoce y esto. Entonces ya como que él empieza a conocer a personas bastante importantes. Ya no solo era la realeza, sino ya a músicos importantes, ¿sabes? En Viena fueron llamados al Palacio Real y conoce a María Teresa. La emperatriz. La emperatriz. Y la señora quedó tan impactada con él que lo agarró y que lo abrazó y lo puso en su regazo y tal. O sea, imagínate, para la época también, o sea, Claro, que la emperatriz te cuando toque. quizás eran como estas Sí. seres divinos con Exacto. los cuales había que tener todo este cuidado Y el respeto. protocolo. Exacto. Luego se van a Francia, ¿verdad? Y en París conocen, en Versalles, a nada más y nada menos que Luis XV. Y está como esta anécdota donde se topan con la que era la amante de Luis XV en ese momento, que se llama Madame Pompadour, no sé cómo se dirá. Y la tipa como que le dijo, no, mi alma, no te acerques. Okay. O sea, ella como que estaba así y como que el niño fue a acercársele, Wolfgang, y ella no quiso que se acercara porque temía que se le estropeara su traje. O sea, mientras la emperatriz la besó Sí. y le abrazó, la otra. Esta tipa, bueno. Cosa que perdió la oportunidad de que Mozart lo tocara, bueno. Luego fueron a Londres. Esto todo no lo estoy diciendo en orden cronológico, sino estoy diciendo como que cosas que pasaron, porque en Londres llaman la atención del rey Jorge III y allí Mozart compone su primera sinfonía. Ah, ok. ¿Qué edad tenía? Cuando tenía 8 años. Okay. A los 8 añitos compone su primera sinfonía. Luego, en Países Bajos también fueron la sensación. Y aquí Mozart compone su primer oratorio. ¿Qué es un oratorio? Un oratorio es una obra sacra. Okay. Es un drama sacro, un drama de liturgia. Lo compone también, pero aquí ya tenía 11. Tenía 11 años. En este viaje también, cuando ya tenía 12 añitos, compone su primera ópera bufa. Ok. Que se llamaba La Finta Semplice. Okay. O sea, entonces, hacemos el recuento. La primera sinfonía, el primer oratorio,
su primera ópera buffa. O sea, de los Con menos de 8, 12 años. exacto, de los 8 a los 12 años ya había escrito todas estas obras. Así que no, o sea, no es cualquier cosa, ¿no? Claro. ¿Y qué pasa luego? Bueno, básicamente estos viajes son unos viajes muy arduos. Estamos hablando de que tienen que desplazarse grandes distancias en carruaje, Claro. el clima, los cambios de estaciones. Esto hace mella en la salud de la familia. Claro. Siendo en 1764, en el verano de 1764, el padre se enferma y luego, más adelante, cuando ellos visitan La Haya, se enferman los dos niños. Hay que recordar también que un poco, bueno, en este caso es un poco mejor, pero igual los ingresos económicos no son muy estables. No, como O sea, que le fue mejor, Les pero fue no mejor, fue pero como- exacto, igual. Quizás no pero- fue lo que él esperaba. Exacto, no tenían siguieron teniendo ciertas dificultades, Mm. porque, como quizás sabrás, la manera en la que ellos se presentaban, ellos realmente se presentaban, o sea, no eran parte, o sea, se presentaban ante otros cortes como una manera de mostrar el talento de Mozart. O O sea, sea, no era un concierto programado no era que un la concierto gente iba y programado, pagaba. ellos no pertenecían a esas cortes y por lo tanto ellos dependían casi que de las donaciones, De la caridad. de la caridad del rey, la Claro. reina o cualquier otro emperatriz. noble que estuviese presente. La familia regresa a Salzburgo el 30 de noviembre de 1766. Ok. Luego ellos emprenden otros viajes. Porque no conforme que se fueron casi 4 años. Luego, pues no, esto no termina aquí, hermano. Vámonos. Entonces se van para Italia. Estos viajes van desde 1769 a 1773. Quiere decir que desde que Mozart tenía 13 añitos hasta que tenía 17. Ok. Ok, van a Italia. A los 14 años, Mozart aprueba el examen de la Academia Filarmónica de Bolonia. Ok. La Academia Filarmónica de Bolonia era una academia de música donde había muchos maestros importantes dando clases y muchos maestros importantes estudiando. Entonces era un lugar que era bastante difícil aprobar para entrar. El examen de admisión era muy difícil y ni siquiera los músicos más experimentados a veces lo aprobaban. Ok. Y él lo aprobó a los 14 años. ¿Ok? Entonces ya él... Esa genialidad. Sí, o sea, no tiene discusión, ¿sabes? Llegaron a Roma en 1770 cuando ya Mozart tenía 14 años y aquí hay una historia Ok. muy peculiar Interesante. porque para esto estos viajes a Italia solo lo hicieron Leopold y Wolfgang. La mamá y la hermana se quedaron en casa, ¿ok? Entonces esta historia es que van a la Capilla Sixtina y aquí Wolfgang escucha el Miserere. ¿Qué? Miserere. ¿Qué es Miserere. miserere? Miserere. Es la musicalización del Salmo 51. ¿Okay? Esto fue hecho por Allegri, un compositor italiano. Y esta pieza tiene como un poco de misticismo porque en el momento solo podía ser escuchada en la Capilla Sixtina. Ok. Y sus partituras no podían salir de la Capilla Sixtina. Tenía que estar allí, se tocaba allí y se escuchaba ahí y ya. ¿Ok? Si tú liqueabas la partitura, te castigaban con la excomunión. Ok, bueno, el peor El castigo peor de un castigo, católico pues, para sí, esa época. sí. Entonces, bueno, no era como así como los quemaditos, como, ¿sabes? Repartiendo ahí en la Repartí en calle. la calle así, no puedes hacer eso con el miserere no. Entonces, resulta que luego de que Wolfgang escucha esto, va al hotel, agarra su pergamino, su cosa y escribe la partitura. Lo transcribe, de Lo oído. transcribe. Claro, me imagino que no fue al 100%, pero me imagino que la idea total de la obra estaba ahí. Entonces el Papa, que en ese momento era el Papa Clemente XIV, se entera de que este niño transcribió la cosa, que solo se puede escuchar ya y tal, no sé qué, y quedó sorprendido. Obviamente no le Lo dieron la excomunión. excomulgaron. Ujú. Y en cambio lo nombró caballero de la Orden de la Espuela de Oro. O sea, lo premiaron. Lo premiaron. Que esta orden es una orden muy famosa en Italia
que se le otorgaba como a personas ilustres, ¿no? Se les hacía caballeros, o sea, nada más y nada menos. Y Mozart fue a los 14. Que de hecho de estos caballeros aquí también estaba Paganini. Entre estos caballeros, pero mucho después. Aquí vamos viendo ya que Mozart va cultivando esto de que es compositor. Ya él se va dando cuenta, mira, yo soy compositor. Ok, ya. Porque al principio, claro, componían, pero más que todo era mostrar como sus habilidades como ejecutante. Aquí ya como que su conciencia de compositor va creciendo. Okay. En Italia le encargaron su primera ópera seria, que se llama, voy a leerlo, Mitridates, Rey de Ponto. Okay. Y aquí también él compuso una de sus obras más famosas que hasta hoy se escucha y se sigue tocando, que se llama Exultate Jubilate, que es un motete. Un motete. Un motete. ¿Qué es un motete? Un motete es un estilo de composición y también va ligado mucho a la liturgia. Oh. Okay. Entonces podemos decir que aquí Mozart ya estaba como que componiendo cosas más serias, cosas ya un poco más elaboradas. Luego de estos viajes a Italia, me imagino que se regresaron ya. Bueno, después de este recorrido, mini tour italiano. Ay, qué envidia. Finalmente regresan el 13 de marzo de 1773 a Salzburgo, okay, cuando Mozart ya tenía unos 17 años. Wow. Pero no se encuentran con una sorpresa, pero aquí hay un twist en la historia. Hasta el momento, como ya se había mencionado, el padre de Mozart trabajaba para el príncipe arzobispo de Salzburgo. Okay. Hasta el momento en que ellos se fueron, el arzobispo era Segismundo III. Okay. El padre de Mozart y el arzobispo habían tenido una relación durante muchos años, lo que le daba una flexibilidad a la hora del padre de poder ir a hacer estos viajes y estos tours, okay, con su familia. Okay. El arzobispo era muy flexible con ellos y sobre todo con Mozart por las piezas musicales que él creaba. Las piezas musicales de Mozart tienden a ser un poco más elaboradas. Cuando regresan a Salzburgo, se encuentran con que hay un nuevo arzobispo, Colloredo, el arzobispo Colloredo. Y lo que resulta es de que este arzobispo ya no quiere que le trabajen en la oficina. Claro, no te me vas a ir de home office. No está tan de acuerdo con estos viajes constantes del papá de Mozart y de Mozart. Y en segundo lugar, él no le gustaba tanto las creaciones musicales de Mozart. Claro. Para él estas creaciones musicales para la liturgia la más conservadora, más sencillas y sobre todo más breves. Esto totalmente está en contraposición a lo que era el estilo musical de Mozart. Claro, este arzobispo era como un poco más conservador. Sí, básicamente. Claro. Y entonces ahí es cuando empiezan sus roces. Claro, de su mala relación. Exacto. Como que ese es el inicio de su mala relación. Claro. Pero ya me imagino que cuando Mozart regresa, ya él debe tener cierta fama, ¿no? Claro, sí. Ya en ese momento él era el niño del predilecto de la ciudad. O sea, no, intocable. Su cara estaba en todos lugares. Sí. Pósters en las habitaciones de todas las niñas. Literal, debió ser así, o sea, debió ser como que la sensación, claro. Y él empezó también, gracias a esta fama, él empezó también como que a incursionar en otros géneros, ¿ok? Entonces ya hablamos que hizo ópera, que sinfonía, que oratorio, que motete, En 1775, él empieza con los conciertos para violín. Okay, ya aquí teniendo 19 años. Hace 5 conciertos para violín. Okay. Que estos conciertos para violín en la actualidad siguen siendo muy importantes para el repertorio violinístico. Okay. En la actualidad, por ejemplo, si tú vas a una audición, por ejemplo, una audición en una orquesta o también una audición en una escuela, cualquier cosa, te piden Mozart. Y Mozart, uno de estos conciertos. Sí. Entonces te piden, ahorita más que todo piden 3, 4 o 5, porque él hizo 5, entonces 3, 4, 5. Y para las orquestas ya sí te piden 4 o 5. Ok. Entonces mi favorito es el número 4. Escuchen. Me encanta el Mozart 4 y sí, siguen siendo piezas súper importantes. También porque aquí con estas piezas
tú como violinista puedes demostrar que tienes buen manejo del estilo clásico, ¿ok? Entonces es como referente. Luego, siguiente año, en 1776, él empieza a componer los conciertos para piano, ¿ok? Hace 27 conciertos para piano, más y nada menos. Poquito. Y estas obras también en la actualidad siguen siendo los conciertos para piano de Mozart. Okay. O sea, siguen siendo obras de peso. El último fue en mi bemol mayor y este es como muchos críticos dicen que este es el punto de inflexión en la manera de componer de Wolfgang, ¿okay? O sea, cuando las características principales de su estilo se empezaron a definir. A definir más, ¿ok? Bueno, ya vemos que Mozart empieza a tener todos estos éxitos musicales, pero ahí es cuando él empieza a tener ciertas situaciones, conflictos, preguntas sobre su futuro. Para ya este estaba en los momento, 20. sí, ya estaba en los 20, ya Ya empezó con su crisis. La crisis de los 20, ¿qué va a hacer con mi vida? Sí, no, básicamente sí fue así. Sí, claro. Bueno, a él primero lo confirman como maestro de concierto. El concertmaster. Concertmaster de la ciudad. Y el problema sucede es que él no está tan conforme, me imagino, con las características de su trabajo. Mozart siempre tuvo esas ansias y ese sentimiento de que él podía hacer más y quería hacer más. Y las características, y quería dinerito, y las características de este trabajo no se lo permitían. Era muy limitado. Sí, era muy limitado. Su salario anual era de unos 150 florines al año, lo cual quizás para el común de los mortales podría haber sido un buen salario, suficiente. Pero para un músico como él se consideraba tan talentoso, él sabía que él podía más. Ganar más. Sí se conseguía, digamos que una posición en otra corte. También lo que sucedía es que su trabajo le tomaba mucho tiempo. Y él necesitaba mucho más tiempo para componer todas sus obras musicales. Claro, es que la vida de un compositor es bastante... lleva mucho tiempo. Claro. Y es aquí cuando él empieza a explorar, en conjunto con sus padres, qué otras opciones tiene. Claro. Bueno, Wolfgang y Leopold siguieron viajes de exploración y hicieron como estas expediciones donde fueron a Viena y a Múnich. Okay. Pero no tuvieron ningún tipo de éxito. No. Lo único que sí tuvieron éxito fue que Mozart en Múnich estrenó la ópera La Finta Giardiniera, que es una ópera muy conocida de él. Y también, algo importante, fue que conoció en Viena a Joseph Haydn. ¿Quién es Haydn? Otro músico muy importante, mucho mayor que Mozart, como unos 24 años mayor que Mozart. Pero también se conoce con Haydn, que es como el padre de la sinfonía, el padre de la música de cámara en muchos sentidos. Entonces fue una gran influencia para Wolfgang conocer a Haydn. Luego, ¿qué pasa? Cuéntame. ¿Qué crees que viene, Manu? Otro viajecito. Otro viaje. ¿Por qué no? Entonces van a París. Entonces ya este es el viaje a París, ¿ok? De camino a París pasan por Mannheim. Aquí estaba la orquesta que se consideraba en el momento la mejor orquesta de la época. Entonces él ahí hizo sus contactos, ¿verdad? Pero hubo una que otra quizás como oportunidad de trabajo, pero al final nada se concretó. Entonces ellos siguieron su viaje a París. Llegan a París en 1778. ¿Qué pasa? Que ese año, el 3 de julio de 1778, muere la madre de Wolfgang. Muere cuando Mozart apenas tenía 22 años. Entonces, bueno, hay como que muchas teorías, pero lo que se cree es que ellos no tenían tan buena situación económica y no pudieron llamar a un médico a tiempo. Así que la enfermedad se agravó y... Sí, la madre lamentablemente murió cuando él estaba muy pequeño, o sea, estaba en sus 20, se le murió su mamá. Bueno, pero en esa época 20 años es como tener 40. Bueno, sí, con la expectativa... No, sí, con la expectativa de vida ya él era un hombre hecho y derecho para eso, ¿no? Bueno, con respecto a este viaje de París y otra vez la situación económica,
Mozart consigue básicamente una propuesta de 3 veces más el salario que él tenía en Salzburgo. Eran Wow. 150 florines. En París le ofrecen 450. No. Pero Mozart decide rechazarlo. Porque Ok. quizás para él todavía no lo veía como suficiente Claro. o pensaba que podía obtener más. Mm. El hecho es de que en septiembre de 1778 decide regresar a casa, a Ujú. Salzburgo, y en el camino decide de nuevo parar en Mannheim y Múnich con la intención de conseguir una posición, pero no lo logró. No, sí que. Así finalmente regresó a Salzburgo el 15 de enero de 1779, cuando ya casi tenía 23 años, y aceptó el nuevo puesto en la ciudad, pero su descontento con Salzburgo pues todavía no había disminuido. Claro, no. Siguió esa cosita de que se quería ir. Sí. Bueno, lo que sí nos dejó de bueno este viaje a París fueron composiciones. Ok. ¿Ok? Compone la sonata para piano número 8 en la menor y la sinfonía 31, que también es una de las sinfonías que más se tocan. ¿Ok? Entonces este viaje nos dejó cosas buenas. A No nosotros, a él no no. le dejó A dinero, nosotros. pero dejó repertorio musical. Repertorio, sí. Bueno, Mozart regresa a Salzburgo, continúa con su puesto En la corte. en la corte. En Múnich se estrena su ópera Idomeneo, tiene mucho éxito, pero la crisis con su empleador, con su con el jefe. arzobispo, empiezan a incrementar. Las peleas, ¿no? Sí, en ciertos momentos el arzobispo empieza a ser mucho más estricto con él, no le da tanta libertad, llega un punto en el cual él le prohíbe tocar ante el emperador. El punto aquí es que, y yo también me molestaría, Claro. si él tocaba en ese concierto, se podía ganar en un solo concierto la mitad de su salario anual. What? En un solo concierto. Y el El arzobispo arzobispo dijo no. le dijo, no te lo permito, no mentira, no me parece, No. no sirves como, no, No. Le dijo que no. le dijo que no. Ujú. Y así obviamente Mozart se siente muy afligido, se siente muy molesto Claro, con la se situación. molesta. El tiempo pasa y ya para mitad de año es cuando realmente se da el punto de quiebre con la relación con el arzobispo, que el arzobispo lo empieza a tratar, o Mozart sintió que lo empezó a tratar como un sirviente y a tratarlo de mensajero. Hasta el punto que en un conflicto en el mes de mayo se dice que hubo una gran pelea entre el arzobispo y Mozart decide renunciar. Esto obviamente resquebraja la relación que Mozart tenía con su padre, Leopold, Claro. porque, bueno, Leopold seguía trabajando para el arzobispo y Leopold le pide a Mozart que se disculpe y así él pueda volver de nuevo a su trabajo. Él decide no pedirle disculpas al arzobispo y empieza a planificar su traslado a Viena, donde iba a ser un músico y compositor independiente. O sea, Wow. ya dejó de buscar, digamos, que estos puestos en la corte Ujú. y decidió que el freelancing era lo suyo. Exactamente. Llega a Viena y empieza a dar conciertos como pianista y se convierte en el pianista La top sensación del pueblo. de Viena. Y en 1782 estrena El rapto del Seraglio. Okay. Que esa es una de las obras más características de Mozart, de las óperas más características de Mozart. Y tuvo muchísimo éxito, ¿ok? En Viena. Con esta obra, él crea un nuevo género, ¿ok? Dentro de la ópera. Dentro de la ópera. Porque recordemos que la ópera viene de Italia. Okay. Es un género italiano. Todas las óperas que él había compuesto antes estaban en italiano. Pero Mozart decide que no, esto va a ser en alemán. Ok. ¿Ok? Entonces el libreto es en alemán. Y crea este nuevo género, que se llama Singspiel. No sé si estoy pronunciando bien. Crea este nuevo género y empezó esta obra a recorrer toda la parte germánica donde se hablaba el idioma, ¿no?
Entonces fue un gran hito esta ópera. Hay una anécdota con esta ópera que el emperador José II Ok. le dice como que, ay, me encantó y todo, pero como que muchas notas, ¿no? Y Mozart como que le dice como que, bueno, cuántas notas son demasiadas, ¿no? O sea, como que el tipo no estaba entendiendo, ¿sabes? Y Mozart como que, ay, pero entonces, bueno, cuántas son demasiadas. Y esta obra de verdad que fue un éxito total que él no vería luego. O sea, fue de verdad éxito. Bueno, básicamente el hecho de que fuese una ópera y que fuese en Viena es una de las claves realmente del futuro éxito de Mozart. O sea, realmente su decisión de hacer freelancing en Viena Resultó. resultó. Un caso de éxito. Viena, como ya se había comentado, era el corazón de la música en aquel momento. Claro. Y una de las características que, como ya habíamos mencionado en la ilustración, es que la música deja de ser algo totalmente sacro y empieza a ser algo más público. ¿Qué quiere decir? Se empiezan a dar más eventos, las personas pueden asistir a estas óperas, a los conciertos, Claro. y empiezan a pagar por ello. Lo cual para Mozart obviamente que era lo que buscaba, dinerito, Money, money. money, money, y empieza a tener un gran éxito económico. Viena también era además una ciudad, la población era mucho más variada de lo que era Salzburgo para esa época, lo cual se dice que influyó mucho en Mozart, en su creatividad. Claro, como que había personas de muchos otros lados Claro, que estaban reunidas en Viena. claro. Mozart va a vivir en Viena durante muchos años, hasta su muerte. Él tiene mucho éxito, ya luego veremos un poco más sobre eso, pero obviamente hubo muchas restricciones en ciertos momentos debido a crisis económicas del imperio. Una de estas fue durante la guerra contra el Imperio Otomano. Obviamente el Turquía, ¿no? imperio fue un gran golpe en su economía y por lo tanto luego en la economía de Mozart, porque ante las crisis económicas Claro. mundiales lo primero que se sacrifica son las artes, su vida amorosa, ¿no? Amorosa. Entonces ahora vamos a hablar un poco del chismecito candente. Vamos a hablar ya como que desde lo primero que se conoce de Mozart como con sus relaciones. Entonces la primera relación que se conoce de Mozart es con su prima. Con su prima. Qué Me acordé raro. muchos dichos, pero Mejor no. Sí, la primera relación que se conoce, claro, nunca se supo exactamente si ellos tuvieron algo de verdad, pero sí estuvo ligado con su prima, que se llamaba, oh sorpresa, María Anna. Mariana, como la hermana. Okay. Esa Sí, familia le gustaba. estaba Ana y eso. María eran los únicos Sí. nombres que conocí. Entonces María Anna Mozart, prima de él, tuvieron algo. ¿Qué pasa? Se sabe que sí como que tuvieron algo por cartas. ¿Okay? Ok. Cartas que se mandaban un poco subidas de tono. Ok. De parte de Wolfgang. Te quiero ver ese tobillo. Me encanta tu muñeca. Y también se dice que ella como que sí tenía aspiraciones de casarse con Con él. él. Pero luego la relación sí se tornó como fría, se apagó la llama. Y Sacaron ceniza. sí, y que se vieron por última vez en 1781. Entonces eso fue el fracaso, ¿verdad? Siguiente. Aloisa Weber. ¿Ok? Aloisa Weber es como que esto sí fue su amor. O sea, su amor adolescente. Bueno, ya no tan adolescente, tenía como 20. Pero ya sí fue como, sí, confirmado que él estaba enamorado. ¿Y sabes cuándo la conoció? ¿Te acuerdas del viaje a París? Ok, sí. Cuando él pasó por Mannheim. Ahí la conoció. Wow. ¿Ok? La conoce ahí, tal, se enamora, tal, no sé qué. De regreso a Salzburgo durante ese viaje. Que vuelve otra que vez. vuelve. Se vuelven a encontrar, pero ya ella era una cantante famosa. Y él como que vamos a ver qué tal y tú y yo. Y la tipa le dice no, lo rechaza. Okay. Entonces hay como que una anécdota donde están como en un lugar y ella estaba ahí y él entra y hace como que no la conoce, se sienta a tocar y empieza a cantar unas locuras ahí. Como que bésame mi
Anastasio, ok. y no sé qué, que eran también como tipo bromas de la época, ¿no? Ok. Entonces como que ella obviamente quedó como que, ¿qué le pasa a este tipo? Chao, y nada que ver, se murió eso. Siguiente, la baronesa, una baronesa, que el nombre es muy difícil. Von Wallstatten. Bueno. Esta baronesa estaba separada de, imagino que el varón, Mm, y era una mujer un tanto frívola, era 15 años mayor que Wolfgang, ok. ¿ok? Y ella tenía intenciones con él. Se puede decir que esta fue la única relación que él tuvo como aristócrata cortesano. Él Mm. era cortesano y era aristócrata. Entonces como que él pudo entrar, Entrar a la nobleza finalmente. claro, pero... Y el papá estaba de acuerdo. Claro, siempre fue su sueño que su familia perteneciese. Claro, pero Wolfgang no, hermano, no. Y no la aceptó. De hecho, hay una anécdota donde ella le manda una serenata. Oh, qué Y romántico. sí, y una serenata que él compuso para Vientos Madera. Le manda la serenata, imagínate así como tipo en una ópera, así que la mujer sale en el balcón y tal, así Mm. salió Wolfgang, estaba ahí la gente tocando y él como que, ok, chao. Y como que dijo, muchas gracias, pero se Pero no retiró. tengo Sí, intención. no hay intención. Estos son como que de las mujeres así como que se conoce antes de su esposa. Ok, Que no vas a creer quién fue su esposa. su prima, no sé. La hermana menor de Aloísa. De ¿Te Aloísa. acuerdas de Aloísa Weber? Ah, la cantante. La hermana menor. Ok. Que también la conoció en ese viaje y tal, pero no, y después Ok. sí. Es el segundo plato. Sí, entonces bueno, se reencontraron y se enamoraron. ¿Qué pasa? Leopold estaba en contra de esta unión. ¿Por qué se sabe? Leopold y la hermana también. Daniel también no estaba de acuerdo. ¿Por qué? Porque él decía que la familia de ella se quería aprovechar del éxito de Wolfgang. Porque, como habíamos dicho, ya aquí él era muy exitoso en Ujú. Viena. Entonces, como que el papá decía, no, esta gente se quiere aprovechar de tu éxito. Se dice, porque esto no es a ciencia cierta, que quien estaba como que tenía esas intenciones era la mamá de ella. Pero que Ok. ella nunca tuvo como que intenciones de colgarse de la fama de él. Pero el papá le dijo, no, yo no te voy a apoyar, yo no te voy a apoyar, yo no te voy a apoyar. ¿Quién crees que lo apoyó? ¿La mamá? Ah, no, la mamá La ya mamá había ya se muerto. murió. La baronesa. Ah, la que, la Sí. que la había. Ok, ah, pero. La baronesa le pagó la boda. Wow. Lo ayudó, pues, a la boda. Y se casaron en 1782. Ok. Cuando ya Mozart tenía 26 años. Ok. Ok. Mozart, para celebrar esta unión, su casamiento, compone la misa en do menor, que es muy famosa. Y su intención era ese mismo año ir a Salzburgo, estrenarla con Constance, porque Constance también era cantante, con ella como soprano solista. Pero no se pudo. ¿Por qué? Porque, bueno, hubo muchas cosas y tal. Él también, antes de casarse, intentó ir a Salzburgo a presentarle a su novia oficial. No se pudo. Ocurrieron cosas, no se pudo, se casó. Intenta estrenar la misa allá. No se puede ese año. Llega el siguiente año. Van y la estrenan. Pero la recepción que les dieron Leopold No y fue Nanner buena. a ellos no fue buena. Fue muy distante, fue muy frío. La verdad, él nunca estuvo de acuerdo, Leopold. Y eso, la verdad, que le causó mucho malestar a él. Y él nunca superó eso. Y ya recordemos que ya venía ya la relación estaba mal. Sí, Por fue todo lo por del el arzobispo arzobispo. y eso. Entonces esto también como que terminó Debe de... acabar con. Y la relación de Mozart con su papá es bastante... Es muy, muy profunda. Hay mucha codependencia de ambos. Él siempre quería demostrarle a su papá que él podía hacer las cosas, que él era también el merecedor de la atención, del amor. Entonces, todas estas acciones fueron poco a poco mermando la relación de ellos. Ok, esta vida en Viena también fue muy fructífera porque justamente como estos años de su casamiento, 1782, 1783, Mozart conoce la música de Händel y de Bach.
a través de un amigo de él que era un varón, ¿ok? Entonces Mozart empieza a estudiar la música de Händel, la música de Bach. Händel, compositor del barroco, Bach, compositor del barroco. Grandes. Mesías, ¿sabes el Mesías? Creo que sí. Aleluya. Ah, sí. Eso lo compuso Händel. Ok. Entonces son como los grandes del barroco. Mozart empezó a escribir estudiando y se nota mucho en las composiciones de ese tiempo que él utiliza mucho el contrapunto, que es una forma de escritura, de composición, una forma de composición del barroco. Se nota mucho, empieza a notarse mucho. Entonces ya esa influencia se nota allí. Por ejemplo, en La Flauta Mágica, que es como de sus óperas top, en la Sinfonía Júpiter, que es la 41, también se nota mucho el contrapunto. Entonces esto también es importante mencionar. Luego, habíamos mencionado que él conoció a Haydn, ¿te acuerdas? Sí. Haydn fue una gran influencia para Wolfgang también. La relación de ellos fue bastante cercana, a veces se reunían a tocar cuartetos improvisados. Mozart le escribió unos cuartetos a Haydn, se los dedicó en respuesta de otros cuartetos que había hecho Haydn, que había compuesto. O sea, la verdad que su relación fue muy cercana. Cuando Haydn escucha estos cuartetos que Mozart escribe, le dice a Leopold, su hijo está fuera de esta liga, está fuera de otro nivel, está a otro nivel. Y sí, ellos tuvieron una relación bastante cercana, que yo particularmente yo no sabía. Hasta que empezamos a indagar en esto, yo no sabía que ellos habían tenido una relación tan cercana, porque Haydn es bastante mayor que él, como ya te lo había dicho. Bueno, todo este éxito que tuvo Mozart obviamente le empezó a traer beneficios económicos. Empezó a ir mejor. Claro, le empezó a ir mucho mejor. Entre 1782 y 1785, Mozart empieza a dar muchos conciertos. Okay. Tanto era su popularidad que no había el espacio necesario para la cantidad de asistentes. Wow. A sus conciertos, y empieza a dar conciertos en lugares que quizás eran poco comunes. Poco convencionales, como restaurantes, como una sala, escuelas, y todo este tipo de espacios. Obviamente, este éxito y esta popularidad le trae unos beneficios económicos inimaginables. Finalmente, así. Se dice que Mozart se muda con su esposa a un nuevo apartamento, un apartamento muy caro. ¿Adivina de cuánto era el alquiler del apartamento anual? No sé. 460 florines. O sea, si recuerdan, en París le ofrecieron 450 florines anuales. Y ahora Mozart está ahí bajándose la mula. Con 460 florines al año solo en el apartamento. Luego Mozart le compra un pianoforte a Anton Walter por 900 florines. O sea, ya empezamos a ver la cantidad de inversión, o sea, el dinero que estaba ganando. Se gastó 300 florines en una mesa de billar. Y envió a sus hijos, uno de sus hijos lo envió a un internado, al cual al parecer era uno muy caro de la época, el cual le costaba aproximadamente unos 4.000 florines. Entonces ya empezamos a ver que de los 150 florines que se ganaba en Salzburgo, ahora él está gastando en chuchería. Claro. El salario, más de 3 veces el salario anual de Salzburgo. Entonces, bueno, al final, esa creencia que tuvo en él mismo de que rechazando lo que rechazó en París, y esa creencia que siempre podía obtener más, pues no estaba tan errado. Claro. La situación está, como ya se mencionó, es de que estos grandes gastos también le llegaron a traer grandes deudas. Sobre todo en ciertos periodos por los cuales, que luego veremos, por el cual él pasó ciertas dificultades, los temas relacionados con la guerra, la pérdida de la popularidad, que luego más adelante vamos a ver al final de su vida cómo Mozart terminó financieramente. Claro. Bueno, ¿recuerdas el rapto del Seraglio? Que fue como esta ópera en alemán, qué tal y no sé qué.
tuvo mucho éxito, pero él por 4 años no compuso ópera. Ok. Okay. Hasta que entabló una relación con un libretista italiano que se llamaba Lorenzo da Ponte. Entonces empieza él a componer óperas. Y aquí vienen 2 óperas que es como la crème de la crème en óperas. Okay. Las bodas de Fígaro A ese sí y lo Don había Juan. escuchado. Don Juan, que es en italiano Don Giovanni. Okay. Las bodas de Fígaro estaban basadas en la obra homónima de un escritor francés, cual nombre es súper largo. Pierre Agustín de Beaumarchais, no sé. Esta persona, muy famosa. Pero ¿qué pasa? Este Pierre escribe esta obra homónima en Francia y trae problemas políticos. Porque él empieza a hacer críticas políticas. Y le trae problemas, adivina quién. A María Antonieta. ¿Que quién era el hermano de María Antonieta? José II. Ajá. Entonces Mozart decide hacer esta ópera junto con el libretista italiano, pero ellos la modifican un poco para que pase la censura. ¿Ok? Claro, porque para como que la alivianaron un poco. En esta ópera hay un tema que o en la original, un tema de conflicto entre clases sociales. Claro, ¿no? claro. Y una crítica a las clases sociales altas. Okay. Entonces, sí, ellos tuvieron que como que alivianar un poco el libreto y tal, pero Las bodas de Fígaro fue un éxito. Bueno, y lo sigue siendo hoy en día. Sí. Don Juan es compuesta luego y, como todos sabemos, un Don Juan, esa frase, es porque era un personaje recurrente de la literatura, del teatro. Entonces en esta ópera en particular, Da Ponte no se inspiró en una obra homónima de nadie ni nada, sino que simplemente como que agarró diferentes relatos e hizo el libreto. Entonces Don Giovanni es esta ópera es ópera bufa, pero a la vez tiene mucha crítica, hay muerte. Eso no era común. Hay muerte al principio de la ópera. Entonces sí se ve como este crecimiento, no solo como compositor, sino también como persona. O sea, ya también tocando temas un poco más profundos en su ópera. Y son obras que hasta el día de hoy tienen vigencia. Sí, eso sí. Entonces, la verdad que ambas óperas les recomiendo 100% que las escuchen. A mí me encantan. Y sobre todo Bodas de Fígaro es muy común tocarla, sobre todo la obertura. Es muy, muy famosa. O sea, si la escuchan van a saber. ¿Qué pasa? Mozart tiene estos 2 grandes éxitos, pero lamentablemente su papá no pudo escuchar, no pudo ser partícipe y no pudo estar presente en estos éxitos, porque murió el 28 de mayo de 1787. Ok. Muere y esto fue un golpe duro para Wolfgang, porque ya como hemos hablado, tenían una relación. Nunca pudieron recuperar la relación. No, la relación terminó muy mal y él se vio muy afligido. Entró en depresión también. O sea, fue un golpe duro para él. Bueno, su padre muere en mayo y meses después, en diciembre de 1787, a la edad de 31 años, Mozart logra obtener el puesto como maestro de concierto del emperador José II. ¡Wow! ¡Al fin! Finalmente logró subir ¡Wow! a una nueva corte, una corte muchísimo más importante. En este caso, este puesto era un puesto muy especial. ¿Y sabes por qué se lo dieron? Porque acababa de morir quien lo ocupaba, que era Gluck, que es otro compositor súper famoso. Okay. O sea, que no sé qué tanto el puesto vacante. Exacto. Había puesto vacante y se lo dieron a él. Exacto. Bueno, el hecho es de que Mozart era uno de los compositores favoritos del emperador. Le ofrece este puesto. Este puesto venía con un salario anual de 800 florines.
no era un gran salario. Ya vimos que Mozart se gastó 900 en un piano forte. Claro. Pero Mozart se siente un poquito incómodo. ¿Por qué se siente un poco incómodo? Bueno, las condiciones de este trabajo es que es un trabajo parcial. Un trabajo medio Así tiempo. a destajo. Trabajo Por medio hora. tiempo, claro. Donde su única función era componer obras para los bailes anuales del emperador. Ok, o sea, como que ser su DJ personal. Sí, básicamente. Wow. Entonces, Mozart le expresa esta inconformidad en su esposa. Él dice, y cito, es demasiado para lo que hago y demasiado poco para lo que yo podría hacer. O sea, como que me estás dando mucho dinero para solo componer en estos bailes, pero yo me merezco más por la calidad de compositor que soy. Exacto, básicamente me estás desaprovechando. Claro, exacto. Pero el dinerito no cae mal. Claro. Y desde luego vamos a ver de que al ser básicamente era un trabajo fijo, le va a ayudar mucho luego en su época de recesión económica. Claro. Como un ingreso mensual. Ahora, se dice que hay una razón particular por la cual el rey, el emperador, le da este trabajo a Mozart. Y es que, según registros que hay, el emperador le da el trabajo a Mozart porque no quería que Mozart se fuese de Viena para conseguir mejores oportunidades. Por eso le dan la letra chiquita del contrato. Sí, para tenerlo amarrado. Para tenerlo amarrado. Wow. Porque claro, él dijo, era uno de sus compositores favoritos y dijo, si lo contrato, como lo mismo que pasa en Salzburgo. Y en Salzburgo era un principado. Ahora en este caso Mozart era mucho más difícil renunciarle al emperador. Claro, no. Y luego si le renuncias al emperador, ¿quién te iba a contratar? ¿A dónde ibas a ir? Claro, claro. Entonces vemos esta situación. Ahora ya hemos hablado que él conoció a muchos compositores famosos, a Haydn, a Johann Christian, a ¿Tú crees que Mozart pudo conocer a Beethoven? Ok. ¿Beethoven era más joven que Mozart? Sí. Okay. Sí. Beethoven nació en 1770. Ok. No se sabe. No se sabe. Hay teorías de si se conocieron o no se conocieron. Beethoven va a Viena en 1787. Mozart estando en Viena. Entonces hay varias teorías. Una dice que Beethoven recibió clases de Mozart. Ok. Pero muy pocas clases. Pero que sí, que lo escuchó y que dijo, vas bien. Me gusta lo que hace. Me gusta, vas por buen camino. Esa es una de las teorías. Otra de las teorías es que Beethoven solo pasó 2 semanas en Viena porque él tenía muchos problemas familiares, que podemos hacer a Beethoven también, porque Beethoven es el personaje, y solo pasó 2 semanas. Que al parecer él sí como que intentó conocer a Mozart, pero Mozart estaba muy ocupado porque, bueno, tenía muchas obligaciones y Mozart lo rechazó, no lo pudo conocer. La tercera hipótesis es que no se conocieron. Okay. Que no se conocieron y que quizás Beethoven sí fue a Viena, pero que no se pelaron ni el uno con el otro, entonces que no se conocieron. Yo, en mi imaginativo, o sea, quiero pensar obviamente que sí. Pensar que sí se conocieron y a mí me hubiese gustado ser una pulga aunque sea y ver cuando Mozart y Beethoven se conocieron. Hay un pajarito así en la ventana escuchando, porque os hubiese sido súper épico. O sea, no se sabe, pero si se conocieron y hubiese un registro fidedigno, hubiese sido demasiado épico. Okay. ¿Sabes? No sé, como... Bueno, son dos grandes maestros. Sí, es como que... ¡Wow! Aquí es cuando empieza la debacle de Mozart. Hacia finales de la década de 1780, Mozart empieza a tener grandes dificultades económicas. ¡Wow! Se tiene que trasladar junto con su familia a un lugar mucho más barato, en Viena, y empieza a pedir grandes sumas de dinero a amigos influyentes que él tenía. Dice que sus cartas él suplicaba básicamente por este dinero. Wow. Otros músicos de la época, una de las razones por las cuales sucede esto, y músicos de la época lo dicen así en ciertos archivos históricos, es que Mozart estaba en un estado de depresión. Wow. Por eso la terapia. La terapia es importante. Mozart empieza a aparecer de manera menos frecuente en conciertos o conciertos privados.
las academias y los otros conciertos por suscripción, el público empieza a tener menos interés en las obras de Mozart y eso merma sus ingresos totalmente, Y generando claro, grandes problemas. claro, recordemos también que de los más grandes amores de Mozart fue su público, Vianés. O sea, eso para él era como caca, o sea, no lo puedes tocar. Entonces, sí fue un golpe muy duro. De este periodo, sus obras más relevantes son la Sinfonía 40 y 41, que son sus últimas dos sinfonías. Okay. Que ya había nombrado yo la Sinfonía 41 cuando dije de todas las influencias que tuvo de Bach y de Händel. Y otra ópera que hizo en colaboración con Da Ponte, que fue Così fan tutte. Okay. También es otra ópera que es súper famosa, es súper popular en el repertorio operístico. Y bueno, a pesar de toda esta declive, compuso estas grandes obras, ¿no? A pesar y todo eso. Sí. Que también, haciendo como un poco de análisis, su obra se va tornando un poco más oscura ya al final. O sea, cuando él empieza como un poco más alegre, un poco más ligero, un poco más, sí, hasta como bufo y tal. Y ya Sinfonía 41, ya estas óperas, ya es como que... O sea, él mismo percibió casi que el declive de su vida, el final. El final, ya lo presentía. En 1789 recibe la oferta de un empresario inglés que le dice, vamos a hacer una gira contigo y con Haydn, ¿te acuerdas de Haydn? Sí, sí. Entonces, la primera parte de la gira la iba a hacer Haydn y la segunda parte la iba a hacer Wolfgang. Lamentablemente, él no pudo cumplir con esto porque murió. Antes de esta gira. Antes de poder realizar la gira. Sí. Otra oportunidad que se le pasó. Ahora vamos a adentrarnos en el último año de vida de Mozart. A pesar de que fue su último año de vida, la verdad fue muy productivo componiendo, ¿ok? Y compuso lo que sería como una de sus más grandes obras, que fue la Flauta Mágica. Ok. Una ópera, ¿ok? También se dice que para el año 1790 Mozart no estaba tan mal financieramente porque no hay registro de que haya pedido más dinero. Él en 1791 dio su último concierto tocando piano, donde tocó un concierto para piano y orquesta, y justo ese año, en julio, nació su último hijo. Bueno, Mozart lamentablemente muere el 5 de diciembre de 1791 a la edad de 35 años. Muere relativamente joven. Aunque no se sabe con certeza de qué murió, se dice que murió de fiebre reumática aguda. Wow, okay. Algo interesante sobre su muerte es que hasta hoy en día existen como dos teorías sobre el estado financiero en el cual murió Mozart. Okay. Una parte, o una teoría, dice que Mozart murió básicamente casi que en la total pobreza. Una de las razones por las cuales se dice esto es la sencillez de su entierro. Algunos llegan a decir que su esposa debió de pedir dinero para poder realizar el entierro. Wow. Okay. Por otra parte, tenemos la otra teoría que dice que esto no es cierto. Okay. Que de hecho Mozart, para el momento en el que muere, se tiene algunos registros de que llegó a ganar hasta 10.000 florines anuales. Wow. Lo cual era una gran cantidad. Y que la sencillez o la simpleza de su entierro se debe a un poco a las condiciones y tradiciones de la época que estaban un poco marcadas por el emperador. Como que todo era más sobrio. Todo era más sobrio, más simple. Entonces, existen todavía estas dos teorías sobre las condiciones económicas de Mozart. Cada quien elija la que mejor le parezca. La más romántica es la que murió pobre. La que quieras creer. La que quieras creer. No, y también porque está este estigma o esta creencia de que la mayoría de los compositores y de los artistas, bueno, la mayoría de los artistas en general mueren pobres. Entonces es como más fácil si murió pobre. El sacrificio del arte. El sacrificio del arte. Bueno, ahora hemos hablado mucho sobre Mozart, su vida, sus composiciones.
La verdad yo no es, o sea, probablemente he escuchado sus composiciones, pero no las reconozco. Ahora le doy paso al experto para que nos enseñe un poco sobre cómo suenan estas obras. Sí, bueno, para empezar tenemos que situarnos en que Mozart forma parte de un periodo de la música, que es el clasicismo, ¿ok? Entonces, por eso es que esto de la música clásica, cuando se denomina este tipo de música, música clásica, quizás no es la mejor denominación porque la música clásica se referiría un poco más hacia la música del clasicismo. Deberíamos decir más de música occidental. Okay. Pero el término se popularizó y entonces ya es música clásica. Entonces, Mozart pertenece a este periodo. ¿Qué pasa en este periodo musicalmente? Venimos del barroco. Okay. Barroco es todo exagerado, es mucha, es mucho contrapunto, es bastante complicada estructura, es muy denso. También tiene como esta cosa de mucho lirismo y sentimiento. Entonces los compositores del clasicismo buscan romper eso. Que siempre pasa eso en el arte. Okay. Una nueva corriente viene y quiere borrar. Sí, quiere romper, quiere traer propuestas nuevas. Entonces la gente del clasicismo se va más por una armonía simple, donde la melodía está arriba como flotando, donde tú eres capaz de entender la melodía. Porque ¿qué pasaba? En el barroco tú no entendías, eso era... Sí, por ejemplo, hay una composición muy famosa de Bach que que eso es empieza, eso es una fuga y eso se van agregando voces y voces y voces y voces y voces y al final tú no sabes dónde está la melodía y la melodía se va pasando de una voz en otra. El clasicismo no, el clasicismo es muy limpio, es una armonía establecida donde la melodía sobresale. Ese es el estilo de Mozart. Es algo muy elegante, es muy refinado, entonces es muy cristalino. Es totalmente la otra cara de la moneda con respecto al barroco. Okay. Mozart escribió más de 600 obras. O sea, se dice que como 700 y algo, pero así por decirlo general, más de 600 obras. Desde los 6 años hasta los 35 años, claro. 600 horas. Casi 30 años escribiendo. Compuso 41 sinfonías. Compuso, como hablamos, 5 conciertos para violín, 27 conciertos para piano. Compuso otros conciertos para otros instrumentos. Compuso música de cámara, cuartetos de cuerda, quintetos de cuerda, de madera. Compuso 61 divertimentos y 21 óperas. Okay. Entonces tiene un repertorio, además de que es muy extenso, muy variado. Okay. Como hablamos, también compuso oratorios, compuso motetes. O sea, tiene, para donde tú quieras, Mozart te lo tiene. Entonces, bueno, voy a nombrar algunas de las obras que quizás ustedes pueden reconocer. Okay. Que en la cultura popular, en la cultura actual, se escuchan estas obras y quizás mucha gente no sabe qué es de Mozart. Okay. Bueno, vamos a empezar con la misa de Requiem. ¿Okay? Esta misa tiene una historia bastante peculiar porque Mozart recibe un encargo para hacer una misa fúnebre. ¿Okay? El Requiem es una misa fúnebre. Entonces ya él venía, como habíamos dicho, con esta cosa de que sentía el presentimiento que ya iba a morir, con la depresión, entonces que ya este era su final y él ve esto como una señal. Entonces, bueno, empieza a componer esta obra y no la termina porque muere. Okay. Él solo compone el introito porque esta misa es una misa fúnebre que tiene ya una estructura pautada por la liturgia. Él solo compone la primera parte, que es el introito. ¿Quién termina esto? Hay una película de Mozart que se llama Amadeus, que dicen que quien terminó de componer su Requiem fue Salieri, pero no fue Salieri. Fue un estudiante de él que se llama Schumacher, ¿ok? Schumacher fue quien
termina el Requiem. Y después se sabe que fue un conde quien le hizo el Ese encargo. Y el conde quería esta obra para el entierro de su esposa y quería pretender que él había escrito esta obra. Ah, ok. Que él se la quería plagiar a Mozart. Bueno, lamentablemente esta No obra sucedió. él no la pudo terminar. Y te voy a poner un pedazo que es muy, muy común. En las películas lo ponen mucho. Y la gente va a saber, va a reconocer esto, pero no, quizás muchos no saben que estará de Mozart. Ok. Te voy a poner un pedacito. Claro, reconozco esta melodía, esto siempre como que en la par de la película de Ajá. acción, cuando van a matar a alguien, entonces Sí. poco a poco van caminando como lento. Claro. Sí, es muy, muy usado en películas y es mucho drama, se escucha muy dramático. ¿Y qué otra obra de Mozart como es de las más reconocidas? ¿Qué otra Bueno, obra nos puedes está hablar? la Serenata Nocturna, Ok. ¿ok? Esta fue una serenata que Mozart escribió en 1787, poco antes de morir también. Y esta obra se dice que tenía 5 movimientos, pero actualmente solo tiene 4. Es una obra escrita para un quinteto de cuerda, o sea, para violín, 2 violines, viola, cello y contrabajo, ¿ok? Entonces, esto lo vas a súper reconocer. Claro, esta la reconozco. Esta suena mucho como de las comiquitas cuando están Claro, persiguiendo a alguien, sí, como a caballo o sí, algo sí, sí, así. sí. También se reconoce muy fácil y es de Mozart. De verdad, Que todas estas las he escuchado, pero no sabía que eran de Mozart. sí, hay muchas obras de muchos compositores que se escucha ahora y que no sabemos, la gente no sabe que eran de estos compositores. Ahora Marcha a la Turca. Es una sonata para piano que también es muy famosa y actualmente el último movimiento es versionado. Entonces cuando los pianistas lo tocan, le hacen versiones y lo cambian. Ok. ¿Okay? Últimamente se ha dado esa tendencia. Ahora la flauta mágica, esta ópera que Mozart estrenó en 1791, meses antes de su muerte. Oh. Y la dirigió él mismo. Es muy famosa también. Es un Singspiel, no sé cómo se pronuncia, pero que está en alemán el libreto. Y hay un solo muy famoso de una soprano que es muy popular, que de hecho hay retos ahorita hasta en TikTok, Ok. donde he visto como retos donde se ponen como un grupo de personas y entonces, bueno, ponen esta parte y la tratan de imitar. Y obviamente es algo muy difícil, la gente no lo sabe cantar, entonces como que el que se ría primero pierde. Ok. Entonces van uno por uno y es muy gracioso. Y esto también es de Mozart. Esto es la reina de la noche. Ok. Okay. Que la gente escucha esto y cree que es algo alegre, pero realmente ella le está Ajá. diciendo a la otra que tiene que con ese cuchillo matar a alguien. Ajá. Y si no lo mata, no es su hija, no es Ajá. así. Pero sí, es muy famoso esto. Y también es de Mozart. Ahora que escuchamos un poco de la música de Mozart, yo quería plantearte algo. ¿Qué será? ¿Tú crees que un genio nace o se hace?
Guau, la pregunta del millón. Sí. Creo que es una combinación de ambos. Ok. Creo que sí hay personas que nacen con ciertas habilidades o capacidades especiales, ¿sabes? La prueba está en Mozart, que a los 3 años con su oído podía imitar a Sí. lo que hacía su hermana o su papá. Pero también algo que se puede comprobar, que podemos ver con la vida de Mozart, todos los viajes, ese esfuerzo del padre o esa presión del padre por educarlo, por llevarlo a todos estos distintos lugares, implica que hubo un gran trabajo. Claro. Y ese trabajo empezó desde muy pequeño. Así que aun cuando él tenía estas habilidades, probablemente si el padre no fuese músico o si el Mm, padre no lo hubiese presionado, no hubiese llegado nunca a ser lo que él fue. claro. Ahora yo te tengo una contrapregunta. Mm. ¿Tú crees que una persona que no tenga un talento natural como el que tenía Mozart se puede convertir en un genio como Mozart, por lo menos en la música? Yo la verdad creo que no. Yo creo que no porque el trabajo, como tú dijiste, el trabajo estaba, pero esa cosa que es inexplicable también estaba. Ok. Entonces, yo creo que sí puedes llegar a ser un muy buen músico, es con trabajo, con esfuerzo, con estudio, pero ya llegar al nivel de Mozart con esta genialidad y de otros compositores, tienes que tener algo que El nace extra. contigo. Si es una cosa que, bueno, vamos a pensar como Leopold y decir que es divino, ¿verdad? Que es mandado por los dioses, que Diosito cuando te hizo puso tonelada de talento. Yo creo que sí tienes que tener algo que vaya más allá de el estudio, que vaya más allá de la práctica, porque también la música es un arte que es en el momento. Es, la música es un arte del momento. No queda como, bueno, ahora sí, con las grabaciones y todo esto, Autotune. sí, pero es un arte que aunque tú grabes, nunca vas a sentir lo mismo que sentiste cuando estabas allí escuchando a la persona en el escenario. Ok. Y eso de conectar con el público, de transmitir, eso no lo puedes aprender, ¿me entiendes? O sea, es algo que viene ya contigo, el conectar con el público y también ya en el caso de Mozart su genialidad. O sea, él tenía un oído excepcional, tenía una mente excepcional, tenía una creatividad excepcional que fue cultivada, que fue formada y que tuvo las herramientas para cultivar esa Exacto. genialidad. Porque quién sabe si a lo mejor Mozart hubiese sido un genio de las matemáticas, pero Leopold era violinista, entonces Ah, bueno. Otra no, historia quizás no hubiese hubiese sido. llegado, ¿verdad? Entonces yo creo que sí se necesita ese componente que es como esa, esa salsita que tú necesitas para... Yo creo que sí se necesita. Y creo, igual que tú piensas igual, es una combinación de los dos. Bueno, otro punto que creo que resalta o que me pareció interesante o nos parece interesante sobre la vida de Mozart Mm. era esa búsqueda del amor propio, ¿no? Todas estas experiencias de las cuales hablamos en un principio, desde que era niño, siempre preguntando sobre si lo amaban. También se dice y se tienen ciertas pruebas de que la percepción física que tenía Mozart sobre sí mismo, no, digamos que no era la más adecuada. Sí, porque claro, Mozart no tenía un rostro estoico como Beethoven, que tú ves una pintura de Beethoven y te transmite ese estoicismo y esa... tiene una presencia muy grande. Mozart era pequeño, tenía facciones pequeñas, medio aniñadas. Si tú ves los retratos, o sea, no te impone, o sea, no tiene una Ok. presencia que es como, aquí estoy, ¿sabes? Y eso obviamente lo marcó Marcó, mucho. sí. Sí, 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 sí. También creo que su relación con el padre, esta relación de dependencia emocional con el papá lo afectó mucho. Y cuando él intentaba
como que alcanzar el amor del papá poco a poco. Eso también le llevaba mucho tiempo de su energía. Él siempre quería probar que era digno de... Del amor del papá. Otra cosa es que si estamos hablando de su parte autoestima, en su parte personal, pero en su parte laboral, él siempre estuvo claro que él era un genio. O sea, él siempre, como lo vimos, todas las veces Claro. que rechazó muchas cosas, él sí estaba claro que él era alguien especial en la música. Pero también vemos que al final, cuando empieza un poco el declive de su popularidad, eso también lo afecta a él. ¿No? Todo Claro, ese reconocimiento. claro. Porque a pesar de que en un principio y desde muy niño quizás no tuvo esos grandes ingresos que tuvo al Ujú. final de su vida, sí tuvo algo que era el reconocimiento, Y la ¿no? atención. Y la atención, y eso para él seguro representaba una manera de ser amado, ¿no? Ese Claro. reconocimiento de, sobre todo estamos hablando también de otro punto, de que no era su mamá, no era su hermana, no era su Ujú. prima, era la emperatriz, el Ah, sí. rey, ¿sabes? Estaban diciendo todas estas personas, Otros compositores otros grandes. compositores, todas estas personas me reconocen a mí con Claro, mi talento, o sea, entonces yo debo de ser especial, ¿no? claro. Y también eso, yo pienso que me reconocen por mi talento, pero no por ser Wolfgang, Ah, ¿sabes? bueno, por ser el mismo. No por él existir como persona, ya que es suficiente eso, ¿sabes? Para él quizás no, yo soy reconocido es por esto, pues porque soy un genio y ya, o sea, no, no hay más allá de eso. Claro. Y también la relación con Constance, hay muchas teorías donde quizás ella No no, era la más amorosa. no, y quizás no lo quería tanto por él, sino por quién era ¿Quién él. era? Entonces quizás ella lo respetaba mucho más por ser Wolfgang Amadeus Mozart que ser por solo ser el hombre con el que se casó. Y En- también hay una cosa que también forma parte de esta tragedia, que no es solamente del amor propio, sino también de que él nunca sintió que pudiese encajar dentro de las normas y la estructura social de la época. sí. En un principio, cuando él era joven, se ve con respecto a la relación con su padre, ya mencionamos que el padre a él lo empujaba a que formara parte de ese grupo social que representaba la nobleza. Ujú, Wolfgang en cierta manera sabía, o mejor dicho, había aprendido a cómo desenvolverse un poco, o sea, la parte ujú, técnica, ¿no? Cómo ujú, vestirse, quizás cómo hablar, cómo caminar, porque ujú. todo en esa Sí, época, era o sea, medido, era medido, era estudiado. pero él nunca supo cómo ir más allá. O sea, cómo Claro. desenvolverse socialmente dentro del círculo, cómo interactuar Para con él pertenecer de verdad. para pertenecer. Y la verdad es que al final es que él nunca quiso pertenecer al círculo. Claro. Y de hecho se menciona mucho que en sus obras, en muchas de sus obras, él hace cierta, sobre todo algunas óperas, él hace una burla a Ujú, este tipo de estructuras sociales. sí. Lo cual también en cierta manera lo afecta a él porque es como que estoy dentro de este Mm, círculo, pero no quiero ser parte parte de él, de, ¿no? Pero claro. dependo de este círculo. Entonces es Y como eso un también, que círculo ahí vicioso. él dependía de esta gente. Claro. Entonces, él debió tener muchas disyuntivas y muchas, a veces muchas ironías en su vida. Claro. De que dependo de esta gente, tengo que agradarles, pero no quiero ser parte, pero a la vez sí tengo que ser parte, pero debió ser un conflicto continuo en su Dentro de vida. su vida. Y con respecto, por ejemplo, a qué aprendiste de todo esto sobre la vida de Mozart, qué te llevas, qué puedes ver. Bueno, yo la verdad creo que descubrí a la persona más allá del genio y me parece que tuvo una vida muy ajetreada Mm. desde pequeño, tuvo una vida de mucha responsabilidad desde muy pequeño, eh, con mu- creo que él tenía como que
saltos en la realidad, como que un día estoy con la emperatriz y al siguiente día estoy en una carreta yendo a otro lado. Sí. Entonces es como que estos saltos de la realidad yo creo que a él también lo afectaron mucho y me pareció una aproximación muy chévere la que hicimos porque conocimos la vida de él como persona. Exacto, Más allá de su música, porque yo como músico conozco mucha de su música y quizás en algún punto sí yo como que juzgué un poco más la Mozart. Como que a veces yo decía, ay, como que su música no sé, no. Y siento que ahora tengo como mucha más curiosidad por adentrarme más en todo lo que hizo, porque la verdad no creo que ni conozca un 10% de todo lo que hizo. Claro, no se puede separar como tal la vida personal del artista de la obra. Y sobre todo cuando estamos hablando de un compositor. Claro que eso le afecta. Eso le afecta. Por mi parte, yo creo que lo que me llevo es su persistencia, ¿no? Porque fíjate que tenemos al padre y al hijo. Claro, el padre quizás no era este genio de la música y más bien impulsó al hijo y en cierta manera toda esa insistencia, en cierta manera le dio una cierta reafirmación a Mozart sobre sus capacidades. Claro. A pesar de que su relación al final no hubiese sido muy buena. Pero cuando vemos el problema que tuvo con el arzobispo, el padre le insistió en quedarse. Y él dijo no. Él siempre sintió que él podía dar más, ¿no? Y que podía recibir más. Y podía recibir más. Y es algo así como que el cómo influye la confianza que tienes en ti mismo en tú lograr tus propias metas. Claro, por otra parte vemos que muchas veces no solo depende 100% de ti, sino el reconocimiento que te dan otros. Claro. Porque digamos que Mozart hubiese tenido ciertas habilidades, pero el padre no hubiese creído que es un genio, sino un músico cualquiera. Entonces, quizás Mozart sí, más adelante en su vida, él hubiese dicho, no, en verdad, yo puedo hacer más, pero quizás no hubiese tenido la misma confianza. Claro, no hubiese llegado donde llegó. Claro. Entonces esa parte de la insistencia. De la insistencia y de creer en que él podía, me pareció algo inesperado, algo que no... Qué bien. Por último tenemos algunos datos interesantes sobre Mozart que no mencionamos y que son bastante curiosos. Estos datos queremos que se los lleven, así como cuando estén en una reunión. Para que lo compartan. Exacto. Y digo, ¿sabías que Mozart? Así como que con los lentitos. Primero que nada, Mozart tenía síndrome de Tourette. Este síndrome hace que las personas tengan movimientos involuntarios de su cuerpo. Espasmos. Y hace que digas a veces improperio. O sea, digas cosas fuera de lugar, groserías. Que esto también le afectó a él mucho en su vida. En su manera de relacionarse con los demás. Y entonces, claro, imagínate, quizás en la corte y de repente tienes algún tic un poco raro. Y claro, antes la salud mental y esas cosas como que nada que ver. Bueno, otro punto interesante es que Mozart tenía un humor muy escatológico. Ok. De hecho, esto se dice que en cierto momento, en una situación, Margaret Thatcher, la ex primera ministra del Reino Unido, se le comentó sobre esto, sobre las cosas que Mozart escribía en sus cartas, le decía a sus amigos o a su familia. Sobre todo él tenía este tipo de relación con su familia, donde le dijese que se reventasen en la cama y que la mancharan. Un poco de situaciones que no vale la pena mencionar. Y para ella, bueno, y hasta para mí, ¿no? Para ella era algo impresionante. Ella dijo que eso era imposible, que un genio tuviese ese tipo de vocabulario. ¿Qué sucedió? Que el experto que le dijo este comentario, a los días le envió las cartas donde se veía que Mozart había escrito esto, y bueno, la señora al final como que se sorprendió y aceptó esto. Sí, pero sí es un poco como... O sea, no puedes relacionar. Inesperado, claro, ¿no? O sea, es como que escuchamos... La música, lo que conocemos de la música clásica, que todo el mundo piensa en su trajecito, y de repente el señor diciendo improperios escatológicos. Qué loco. Pero también eso era parte de la cultura época. Claro, había ciertas situaciones en la época, aunque eran cosas que se podían escuchar,
ciertamente no era algo que tú ibas a escuchar de una reina, un rey o un Claro, duque, ¿no? claro. Pero a él le gustaba un poco este tipo de humor, Sí, ¿no? y también él tenía una personalidad muy afable, o sea, él también siempre estaba haciendo bromas y esto, y eso hacía parte de su repertorio de bromas. Otro dato es que Mozart fue masón, Ok. ¿ok? Bueno, esto no hay mucho que indagar, pero sí él formó parte de esta religión Sí. y sí se notaba que él metía como Ciertas ciertas cosas. cosas de la masonería, Es, ciertos símbolos. Por ejemplo, el número 3 era muy constante. En la flauta mágica hay 3 protagonistas, hay 3 templos, hay 3 pruebas, hay 3 hadas. Como que el 3 estaba ahí. ¿Y qué pasa? Que también la masonería en ese tiempo se consideraba más que una religión, era como esta corriente de como una ilustración. filosofía. Sí, y era como tú eras alguien que estaba conectado con la ilustración, que estabas en el movimiento del progreso, de la iluminación. Entonces, obviamente siendo Mozart, él iba a ser parte de eso. Eso. Que de hecho, ¿recuerdas cuando tú dijiste Que que empezó a pedir dinero dinero. Uno de los, el que le pedía dinero, que era una persona muy importante, era era parte de la parte logia de la logia masónica. masónica? Ujú. Otro dato interesante es Ujú. sobre la descendencia de Mozart. Ok. Mozart tuvo 6 hijos, pero solo sobrevivieron 2. Mm. Franz, el que se dedicó a la música casi desde un principio, y Carl, que luego de dedicarse a la parte mercantil, Ok. decidió cambiar como que su profesión y dedicarse a la música como su padre y su hermano. Algo que es importante es que no hay descendencia de Mozart, es decir, Oh. la última descendencia de Mozart fue sus 2 hijos. Y no Ellos tuvieron no hijos. tuvieron hijos. O sea Y que por lo no tanto ahí murió la descendencia murió el linaje. del linaje de Mozart. Qué triste, ¿verdad? Bueno, ¿Qué se puede hacer? ya se puede. Otro dato muy interesante es que era un prodigio del billar. Ok. Ah, bueno, se gastó unas 300 libras en una Sí. mesa de billar. Tenía esa mesa de billar en su casa y jugaba todas las tardes con Constance, con su esposa. Le gustaba mucho. También le gustan los juegos de barajas, Ok. que hubiese sido un buen amigo mío porque a mí me gustan mucho De los juegos de baraja. barajas. Y entonces hubiésemos sido buenos amigos. Ok. Bueno, otro dato es que Mozart tuvo una mascota muy amada. ¿Podés adivinar qué tipo de mascota era? Perrito. No. Un estornino. Un estornino es un tipo de ave. Oh, ok. Y de hecho la amaba tanto que el día que esta ave murió, él le hizo un funeral en el jardín de su casa. What? Otro es de que en una de sus obras se dice que una parte de esta obra él se la dedicó, o mejor dicho, se inspiró en los cantos de esta ave. Entonces, como quizás trató de imitar dentro de la obra el sonido del ave. Wow. Está inspirado en su mascota. Otro dato. ¿Fueron de verdad enemigos Salieri y Mozart? No sé. Dime. Bueno, resulta que en esta película súper famosa de Mozart retratan una rivalidad entre Salieri y Mozart. Ellos se conocen en Viena, Salieri siendo un gran compositor italiano de mucho renombre, llegando también, obtuvo mucha fama y la verdad es que los registros dicen que ellos nunca fueron enemigos. Ok. ¿Qué pasa? Cuando Mozart estaba muriendo, él, como tú dijiste, tenía fiebres muy altas. Entonces él empezó a delirar. Ok. Entonces él le dijo a su esposa, alguien me envenenó. Ah, y la gente dijo, Que- fue el rival. Que no, Salieri. que lo habían envenenado con cianuro, le dijo. Ok. Entonces, aparte de eso, Salieri muere muy viejo, como de 80 y pico de años, loco, en un psiquiátrico, con delirios, diciendo que había matado a Mozart. Ok. Entonces, las dos versiones como que se... Machean y él dijo... Y entonces hay muchos escritores y luego también compositores, hicieron obras de teatro y piezas donde sí ponían que sí, que se odiaban, que la rivalidad, que tal, pero la verdad es que no se odiaban. ¿Qué pasaba? En esa época había muchos compositores italianos en Viena
con muy buena reputación, que estaban como tipo quitándoles el trabajo un poco a los austriacos. Entonces Mozart se quejaba en las cartas que le mandaba a su papá diciendo estos italianos están aquí y no sé qué, y hablando mal de los italianos y no sé qué más. Entonces, claro, obviamente la gente dice, nada, este pana odiaba a los italianos y salía desde tiempos inmemorables. Sí. Salir era veneco. Ya nos cancelaron. Entonces, esta rivalidad como que sí fue muy alimentada por mucha gente, pero al final no. Simplemente eran como un poco rivalidades profesionales, pero al final no era nada personal. No. Entonces podemos decir que no eran rivales, no se odiaban, no lo mató. Por favor, cine, no. Otra cosa que escuché es de que Mozart odiaba la flauta. ¿Eso es verdad? Sí, odiaba la flauta. Decía que una cosa peor que una flauta eran dos. Son dos flautas. Y yo estoy un poco de acuerdo contigo, Mozart. Porque no es de mis instrumentos favoritos. Sobre todo el piccolo, que es esta flauta que es súper aguda. Okay. Si tú tocas violín y te toca el piccolo aquí atrás, estás sordo por un tiempo. La verdad tampoco me encanta la flauta. Apoyo la noción de Mozart. Bueno, yo amo todos los instrumentos, me separo de esta opinión. Bueno, si es mi opinión, cancelenme a mí los flautistas, lo siento. Pero una flauta bien tocada es mejor que dos flautas. Bueno, hasta acá el episodio de hoy. Espero que lo hayan disfrutado con nosotros, que hayan aprendido algo nuevo, que hayan disfrutado, que hayan pasado un buen tiempo, que lo compartan. Y bueno, y que sigan con nosotros descubriendo sobre la historia de otros personajes históricos, en el arte. Esperamos seguirles trayendo muchas otras historias interesantes. Y bueno, y recuerden darle like, suscribirse y compartir. Compartan mucho. Y dennos feedback y dennos mucho amor. Nos vemos en el próximo capítulo. Recuerden que el tiempo pasa, pero el arte queda. Nos vemos. Chao.